Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí para grabar nuestra entrevista de la materia de habilidades gerenciales para la CUN. Mi nombre es Lady Barrios, soy estudiante de Administración de Empresas, séptimo semestre. El día de hoy nos encontramos con Alexandra, nuestra Category Marketing Manager para Colombia de Global Wine and Spirits dentro del negocio de Brown Forman. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, Lady, es un gusto estar con ustedes. Qué bueno, Alexa. Alexa, bueno, el día de hoy, pues la idea es que hagamos, como quien dice, un recuento de qué es un líder como tal. Yo creo que esa pregunta es muy difícil y va a depender mucho de quién te la conteste y desde la perspectiva. Para mí, mi interpretación de qué es ser un líder es aquella persona que tiene la capacidad de motivar y movilizar equipos para lograr un objetivo claro. Okay. ¿Cómo se hace un líder, Alexa? Eso depende mucho. Y además del cómo se hace, en ese proceso también se forja un estilo de liderazgo que va a depender y puede variar entre las personas. Pero para mí hace parte de las experiencias que hace y lo que aprende también de otros líderes. A medida que va avanzando su trayectoria profesional y con las diferentes experiencias que tiene, va a ir definiendo un estilo de liderazgo que muy probablemente es lo que lo va a marcar para el futuro. Ok. Descríbenos una situación desafiante en la cual tuviste que liderar un equipo a través de un cambio significativo dentro de tu negocio. Yo creo que para mí un ejemplo de eso sería cuando ingresé en esta compañía hace más de un año. Cuando yo entré, estábamos en una situación, uno, difícil de negocio y dos, que también era muy difícil entre el equipo. Digamos que la situación, las relaciones que habían entre el equipo de Global y el equipo de Brown Forman, que es la casa con la que trabajamos, eran tensas. Se trabajaba mucho a raíz del ego. Yo soy muy mala trabajando con el ego, me parece que el ego nunca construye. Y había en muchas situaciones poca credibilidad. Entonces, incluso llegué a que me cuestionaran precisamente el equipo que tenía. Entonces, lo primero que hice fue confiar en la gente y tratar de entender a cada uno de los individuos, porque muy probablemente siempre hay oportunidades cuando las potencias desde un liderazgo correcto. Empecé a generar precisamente estos modelos de confianza, derribando lo primero el ego y generando una relación de confianza muy clara entre la casa y nosotros. Y yo creo que hoy, en este momento, la situación del equipo es completamente contraria. Los miembros de mi equipo han cambiado, la percepción que tiene la gente de los miembros de mi equipo ha cambiado, la relación con la casa fluye perfectamente, la confianza es toda y pues efectivamente creo que estamos en un mucho mejor lugar que cuando empezamos. Cuando arrancamos, ok, qué bueno. Bueno, ¿qué aprendiste sobre tu propio estilo de liderazgo en ese proceso? Yo creo que más que aprender fue como reafirmar uno de los principios que yo creo que es más básico, y es que uno, confiar en la gente, y segundo, manejar mucho la empatía, porque las situaciones que vive una persona puede cambiar el comportamiento que tiene en el trabajo o incluso los resultados que entrega. Entonces creo que eso es algo que reafirmé durante este proceso. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos? Yo creo que uno fue generar credibilidad, porque efectivamente yo estaba llegando nueva. Sí. E incluso dentro de ese momento que entro a liderar un equipo que está en una tensión tan alta, comentarios que en algún momento yo hice como que desorden podía generar. Sí. Una serie de incomodidades dentro del equipo diciendo, esta persona llegó como a destruir más, que era pues cero la intención. Pero generar la credibilidad cuando hay tanto roce y tanta tensión es difícil. Y ahí ese proceso de ser muy empático con el otro y de tener las conversaciones y de decirle, yo entiendo que tú vienes de este modelo que te ha formado así, ahora yo te propongo que creas en mí y que vayamos de la mano para lograr un objetivo diferente. Entonces creo que ese proceso de crear credibilidad en momentos de tensión es más difícil, pero finalmente se logra. Bueno, cuéntanos un problema complejo que hayas tenido que resolver, así como que muy difícil. No de liderazgo, sino de negocio.
que haya resuelto a través del liderazgo. Sí. Mira, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en BAT, yo era brand manager para el Caribe, para el portafolio premium del Caribe. Y en Jamaica, que además culturalmente es un ambiente bastante desafiante, porque por principio, cultural, es muy machista. Entonces, pues llegar una mujer brand manager a decir lo que tenemos que hacer con el portafolio es esto, pues ya de entrada es una barrera. Y lo segundo es que era una relación también tensa entre la compañía de Jamaica y la de Colombia, porque Colombia, claro, era como el hub para el Caribe, pero ellos tenían una estructura legal interna donde la mitad de la compañía era el Estado y la otra mitad era de BAT, entonces era aún más tensionante. En ese momento estábamos atravesando la migración de una marca que se llama Matterhorn hacia Kent. Y una de las cosas que estábamos implementando era una innovación que ya habíamos comprobado en diferentes mercados, incluido en Colombia, que era supremamente ganadora, que era incluir 2 cápsulas en un cigarrillo. Y había una persona que era el director de ventas, el Head of Trade, que era terriblemente agresivo y muy confrontativo, muy difícil. Y a mí eso me cuesta un montón, porque yo prefiero las conversaciones así sean difíciles, pero conversación, cuando la conversación empieza con el tono alto, con el grito, a mí me cuesta un montón, la verdad. Y creo que eso también hace parte de poder entender cuáles son mis propias limitaciones para incluso resolver una situación. Entonces, en ese momento habíamos quedado en vamos adelante con la innovación, pero este personaje lo que hacía era que no lo metía en el forecast era necesario para la producción, no lo metía. Entonces finalmente lo que hice fue, me fui para Jamaica, y en una reunión de Cycle en donde estaba su jefe y todos los jefes de Colombia, expuse el problema sin venderlo a él. ¿Sin mencionar a la persona? No sin mencionarlo, sino sin comprometerlo, sin hacerlo sentir incómodo ni comprometido. Entonces lo que hice fue llegar a la reunión y decir, vengan, tenemos esta innovación, sabemos que es súper ganadora, la hemos venido discutiendo, tenemos que incluirla en el forecast para lograrlo. Yo entiendo que para Jason esta es una situación difícil porque es una innovación grande, eso va a requerir nuevos skills para el equipo de ventas, entiendo que podamos sentir un poco de temor. Yo lo que les pido es, confíen en mí, vamos a meterlo en el forecast, y si a la vuelta de 6 meses no funciona, lo bajamos y hacemos un plan para evacuar inventarios. Y se lo dije hablándole a su jefe, y su jefe dijo, listo, Jason, tienes que meterlo en el forecast. Acto seguido, tuvo que meterlo en el forecast. Muy estratega. Eso es importante. ¿Qué valores son importantes para ti como líder? Para mí, yo creo que tal vez 3 cosas muy importantes. Uno, la empatía, es súper importante. La empatía te va a ayudar a conectar con una persona, entender de dónde viene, por qué se comporta así, incluso entender qué es lo que está pasando en la vida de esa persona en ese momento, no solo laboral, sino personalmente. Ayuda a conectar y ayuda a que la gente crea en ti, y ayuda a saberlos liderar, a saberlos llevar de la mano hacia donde uno quiere. 2, liderar con el ejemplo, y eso significa que cuando estamos trabajando en algo, no porque uno sea líder, uno dice tienes que hacer esto y yo me desentiendo porque ustedes son los minions que tienen que hacerlo todos, sino todos juntos nos remangamos, vamos para adelante. Eso es parte de liderar con el ejemplo. Y yo creo que lo último es confiar en la gente. Confiar en la gente es súper importante, confiar en sus capacidades. Hay veces que puede que una persona no sepa hacer algo, pero no quiere decir que no pueda llegar a saberlo. Y eso hace parte también de formar y de enseñar. Excelente, Alexa. Felicitaciones. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Con gusto. Bienvenido, Show. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación también a nuestra entrevista de habilidades gerenciales de la CUN. El día de hoy estamos con Show Marume, ¿cierto? Gerente de marca para la marca Jägermeister de Colombia, ¿cierto? Así es. Show. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ok. ¿Qué es un líder, Show? Bueno, para mí un líder es esa persona que tiene las habilidades de, sobre todo, entender a su equipo. Eso es lo primero que se debe entender. Desde su equipo es entender cómo puede aplicar para ciertos proyectos, para ciertas cosas a su equipo y cómo lo empieza a conectar con todas las cosas que se deben hacer con los objetivos. Pero más allá de solamente las habilidades profesionales, es entender cómo llevo a una persona a ser mejor.
Realmente uno se convierte en líder cuando entiendes esta frase de cliché de el discípulo debe superar al maestro. Creo que el ser líder es entender que eso debe pasar y si no estás dispuesto a que eso pase, pues no estás siendo líder. Okay. ¿Nace o se hace un líder? Yo creo que de las dos maneras. Hay personas que nacen, y cuando digo nacen es por cómo se crían, cómo viven su vida y cómo naturalmente por cómo caminan y estudian y tienen momentos de vida se convierten en líderes, como indiscutiblemente puede ser alguien que nunca ha tenido guía o educación o lo que sea y toma la decisión de convertirse en líder. Entonces yo considero que son ambas y es más bien una decisión de querer volverse un líder. Okay. Es más a decisión entonces. Sí, es más a decisión. Okay. Descríbenos una situación desafiante que hayas tenido que liderar a través de un cambio significativo. Bueno, yo creo que empezar a liderar un equipo que ya llevaba alrededor de 4 años trabajando y llegar como, por ejemplo, en dado caso, como gerente de una marca, a entender personas que a lo mejor ya tenían otro way of work, eso es, digamos, un reto para mí en cierto momento, porque era entender y tomarme el tiempo que por lo general no se toma en entender nuevas personas y tratar de entender realmente cuál es su valor para cada una de las misiones y objetivos. Entonces creo que ha sido como el único reto, pero pues se ha solucionado mediante la comunicación y el real análisis de cada persona. Okay. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos y cómo los abordaste? Obstáculos, yo creo que los obstáculos son los que se aparecen ¿sabes? Como de la nada. Yo creo que no hay mejor preparación, no hay mejor improvisación que la preparación, perdón. Entonces es como tú tienes todo organizado para que todo simplemente parezca que fue mágico, pero realmente hay una preparación. Entonces yo considero los obstáculos más como esas cosas que no puedes controlar. ¿Y cómo los abordo? Pues también es una parte muy de la vida, de entender que hay cosas que no puedes controlar. Entonces, si ya tienes todo organizado, si el plan está todo segmentado y tiene un camino, pues no debería haber errores. Okay. Pero van a haber errores que son esos, lo que te digo, los obstáculos que te aparecen de la nada, o sea, inesperados, ¿sí? Como, no sé, se fundió una nevera en pleno evento. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comprar otra nevera? No, pues miremos si esta otra nevera nos funciona lo suficiente o qué podemos hacer con hielo o lo que sea antes de ponernos a estresarnos o porque pues es peor. Claro. Entonces hay cosas que simplemente que no puedas controlar, déjala así. Ok, perfecto. ¿Qué aprendiste sobre tu propio estilo de liderazgo en esos momentos? ¿Qué he aprendido? Yo creo que lo más valioso a lo largo pues, de mis años como líder ha sido entender el feedback que te dan las personas, ¿sí? Como que tú en tu día a día y en las cosas que piensas que están correctas de hacer, de guiar a las personas, de comprometer a las personas, de enseñar a las personas, se vuelve un tema que en el futuro te digan, oiga, esto que usted me enseñó me ayudó mucho a hacer las cosas mucho más fácil. Entonces vuelve y conecta con la primera pregunta. Sí. Creo que el lograr que las personas sobresalgan y que sean parte de tu equipo y que de hecho tu equipo se empiece a manifestar como un equipo de personas que logran sus objetivos, es para mí como lo más gratificante. Entonces, que aprendí que muchas veces uno no se da cuenta de lo que realmente está haciendo hoy a largo plazo. Entonces, una conversación difícil debe pasar, por más de que, digamos, en muchos equipos, entonces se empieza a tener una sinergia completamente amigable, para así decirlo. Hay momentos en el oficio que toca parar y tener una conversación difícil. Exacto, pero si no tenemos esa conversación difícil se va a volver una bola de nieve que al final va a terminar siendo algo pues, peor. Entonces es más como tú balanceas ese tipo de cosas y le agregas valor a cada momento, ¿sí? Okay. Entonces algo también que aprendí es eso, como los momentos vulnerables, aprender a entender a las personas, ponerse sus zapatos, tener mucha empatía y al final entender que la vulnerabilidad es sinónimo de fuerza, porque estamos muy acostumbrados a pensar que si es una persona vulnerable, si estamos en una situación vulnerable, significa que somos débiles y estamos a punto de sucumbir, pero no es cierto. Realmente estamos volviéndonos más fuertes, estamos aprendiendo y cuando aprendemos y además tenemos conversaciones difíciles y trabajos en equipo, pues vamos más allá. Muy buen análisis, de verdad que sí.
¿Fácil Gracias. o difícil ser un líder de show? Yo creo que depende del momento, depende de la situación. Sí. Hay momentos que uno dice, wow, qué fácil, se me da. Hay cosas que creo que cada líder empieza a desarrollar como valores personales y empieza uno a identificar la persona que es muy buena en relaciones públicas, el que es muy bueno en contabilidad, el que es muy bueno haciendo proyecciones o ejecutando. Entonces creo que siempre es un tema de cómo lo percibes. Entonces hay cosas que van a ser fáciles, pero van a haber momentos que vuelve y juega. El reto es cuando aparecen variables que uno no puede controlar. Okay. Entonces ahí uno puede considerar que es ser difícil, pero ahí está lo gratificante, que está en ti, sacarlo adelante, a salir de esto que uno siempre dice, el espacio de confort, de la zona de confort, y ahí es cuando un líder que sale de la zona de confort realmente muestra talento. Y por eso tampoco es de darle mucho miedo. Ya veo. Bueno, ¿qué valores son importantes para ti como líder? Bueno, yo creo que mi valor más importante es ser guía. Al final, si me considero un guía, voy a estar en pro de ayudar a las personas a cada vez lograr mejor sus objetivos, organizarse mejor y pues también como valor siempre he encontrado la familia, como que al final todo lo que estamos haciendo, trabajando en la industria que sea, lo estamos enfocando al final es en nuestras familias, ¿no? Queremos que nuestras familias cada vez estén mejor, entonces creo que si tú tienes la empatía de entender a tu equipo y cómo funciona su familia, hasta si se arreglan las agendas, hasta si se arreglan los presupuestos, porque si la familia está bien, pues todos estamos bien, ¿no? Entonces, Perfecto. ¿Alguna vez has tenido que reorganizar tu equipo? Varias veces. Esta pregunta es capciosa. Varias veces he tenido Sí. que reorganizar mi equipo, pero creo que para bien. Creo que Ok. es la manera en la que todos, es como le haces entender a las personas los reales objetivos que tenemos. Sí. Y cuando reorganizas a tu equipo no es por mal. Reorganizar a tu equipo, de hecho, siempre debe sentirse como un renacer, como volver a empezar, como tenemos una nueva oportunidad porque analizamos algo en los valores de la persona A, persona B y que necesitamos que acá haya una sinergia. Entonces, reorganizar un equipo nunca está mal, con tal de que sí sea con un análisis previo de por qué lo estoy haciendo y qué quiero lograr. Y que esta comunicación haya sido con ellos también para realmente llegar a un lugar mucho más adelante, mucho más avanzado. Perfecto. ¿Cómo fomentas la competencia sana dentro de tu equipo? La competencia sana, yo creo que toda la competencia es necesaria, desde las otras marcas con las que competimos, otros negocios, otros clientes, hasta inclusive dentro del equipo, porque el hecho de querer lograr algo, de lograr, por ejemplo, comparémonos al año pasado, cuánto hicimos, cuánto logramos cada uno, pero yo puedo más, pero eso va muy de la mano de listo, fomenta la competencia, pero volverla sana realmente le estoy dando las herramientas suficientes para poder llegar a esta nueva meta que le estoy colocando, ese nuevo logro que quiero lograr. Bueno, ya es cuando cambia todo. Entonces, competencia sana, pero con herramientas viables. Total. Vale, Shogo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por las preguntas. Gracias por el espacio.